En este video vamos a hablar sobre el choque cultural en América, que se trata de las diferentes culturas de América, indígenas, negros y mestizos. A continuación, los temas van a ser explicados por... Sometimiento y explotación. Cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres. Existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte, la destrucción de la identidad del vencido. Los indígenas, quienes a veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraban sus huéspedes. La legislación española los consideró hombres libres y vasallos del rey con obligación de pagar tributos. Ellos fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación. En la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas y de la tierra. Como podemos definir, un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajaran en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución, ya que esto no les permitía mejorar sus condiciones de vida. La mitad, los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado, como son en las propiedades de los españoles. El llanazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de la conquista sin percibir remuneración. Como segundo punto tenemos los cambios biológicos, ecológicos y culturales. Durante este periodo los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos como animales domesticados y semillas para cultivo de frutos básicos para sus dietas. Pero muchos otros organismos llegaron por error, los navios, como son los virus, gérmenes y malas hierbas. Ante la ausencia de los depredadores naturales que las controlaban, estas especies encontraron en América el medio ideal para una reproducción indiscriminada. Conquista española. En cuanto a la salud, el siglo XV, la población aborígene americana había alcanzado un máximo histórico, similar a la población europea. En el siglo XVI rondaba los 60 millones. Las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de mano de obra indígena. El factor sanitario jugó un papel superior a aquellos. El aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico. Los españoles trajeron a América la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la malaria y las gripes que causaron la muerte a millones. Pocas décadas después de la invasión española, la población indígena se redujo casi a un 95%. ¿Cuál fue la mayor enfermedad que causó estragos? La viruela, aunque también había diferentes epidemias. La disminución de la población indígena, casi al límite de su extensión, transformó radicalmente el medio en el que se desarrolló la colonización, pues extensos territorios que fueron explotados. Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América, que en el Imperio Inca cristalizó Francisco Pizarro en 1531. En 1529 sucedió la primera epidemia, la viruela, que mató al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa, en 1533. El tema que les hablaré será sobre la introducción de especies animales y vegetales. En el segundo viaje de Colón, en la fecha 1493, la mayoría de especies que aún se encuentran presentes en América, como por ejemplo el ganado vacuno, que hay en gran cantidad, y también trajeron algunos productos como el trigo, cebada, arroz, granos,
habas, arveja, lenteja, garbanzos, hortalizas, condimentos, culantro, perejil, eneldo, hinojo, anís, frutas de tilera y higuera, frutas de hueso, cítricos, tamarindo, oleaginosas medicinales, sábila, ruda, verbena, llantén, manzanillas. Política, religión y sociedad. Transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas. Esto hizo que los indígenas fueran nivelados en una sola categoría. En cuanto a la religión de los indígenas, el cristianismo era forzado ya que les obligaban a creer y dominaba su ideología. Además, se implementó cabildos, se denomina cabildo, donde se reunían en un lugar y participaban mediante cargos rotativos. La sociedad, la nobleza indígena manejó la cultura hispana. Gracias a ello conservaron sus privilegios. Economía. La introducción de tecnología es como tecnoética, principios de desarrollo y aplicación para el beneficio de toda la sociedad, como las bestias, la rueda y el hierro. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Los indígenas de las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. En la herrería entendemos de dos formas. Uno son las manufacturas típicas de hierro forjado. Por ejemplo, tenemos las rejas, muebles, esculturas, campanas, artículos decorativos y armas. Y en otro tenemos como poner herradura en los cascos de los caballos. El resto siguió en la agricultura y artesanía prehispánica, pero a mayor escala. La propiedad de la tierra siguió siendo comunal. Las autoridades permitieron la venta de las parcelas comunales entre miembros de la comunidad, con lo que se expandió el concepto de la propiedad privada. Las artesanías son un legado prehispánico. Los pueblos indígenas, hombres, mujeres y niños, producen hoy en día objetos elaborados a mano, ya que son hechos por ellos mismos. La cristianización jugó un rol fundamental en el cambio de la estructura familiar, prohibición de la poligamia y de las uniones de parientes entre los dos primeros grados de introducción del compadrazgo como figura familiar. La nobleza indígena se casó con los españoles. Las familias desempeñan funciones esenciales como la socialización y el cuidado, que son primordiales para el acceso de las personas al bienestar en un sentido amplio. Vestimenta y alimentación. Generalización del consumo de bebidas alcohólicas. Hacia el siglo XVII, la carne del vacuno se había incorporado a la dieta habitual de indígenas, negros y mestizos.